Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 47. Clefairy y la piedra lunar, parte 6. El corazón de Nolan latía con fuerza contra su caja torácica mientras se deslizaba con cuidado por la estrecha abertura que habían usado previamente para acceder a la zona oculta del Monte Luna, habitada por los Clefairy. El chico de cabello dorado admitía fácilmente que se sentía bastante incómodo en ese momento, y no era por la estrechez del espacio. Era porque dicho espacio, de hecho, todo el sistema de cuevas y túneles, estaba bajo tierra. Nolan, sinceramente, creía que nunca se acostumbraría a la desagradable sensación de estar bajo una montaña, y rezaba a todos los Pokémon legendarios de los que había oído hablar para que nunca lo hiciera. La sola idea de quedarse allí abajo un momento más de lo necesario le hacía sentir un escalofrío gélido por todo el cuerpo. Huelga decir que Nolan sintió un inmenso alivio cuando finalmente llegó al final del estrecho túnel y salió a rastras por la abertura hasta la superficie del Monte Luna. Respiró profundamente, aliviado, mientras intentaba recuperar el control de sus nervios. Pero si alguna vez tuviera que volver a pasar a la clandestinidad, siempre sería demasiado pronto. A pesar de sus esfuerzos por calmarse, Nolan seguía sintiendo como si el corazón se le saliera del pecho. El chico de cabello dorado estaba sinceramente sorprendido de que el órgano vital no hubiera estallado ya, pues había estado latiendo con tanta fuerza. Por suerte, parecía estar calmándose, probablemente debido al alivio de Nolan al volver a estar afuera. Y llegó en el momento justo, pues apenas Nolan recuperó el control de su respiración, sintió una mano suave pero insistente en su espalda, instándolo silenciosamente a apartarse y dejar de bloquear la entrada al túnel. Nolan se apartó apresuradamente y salió de entre los arbustos que ocultaban la entrada secundaria al Monte Luna. Se giró justo a tiempo para ver a su mejor amigo salir del túnel, y entre los dos, los chicos también ayudaron a Misty. Finalmente, Brock también se coló por la estrecha abertura, con sus Pokémon cerrando la marcha. El chico de cabello dorado exhaló otro gran suspiro de alivio. Se alegró de que todos hubieran regresado a la superficie ilesos. Pero ahora era el momento de volver a centrar su atención en asuntos más urgentes, así que, dejando a un lado sus persistentes sentimientos de inquietud, Nolan se centró en lo que era verdaderamente importante en ese momento y fue directo al grano. Bien, el chico de cabello dorado juntó las manos para llamar la atención de todos. Antes de comenzar, sin ningún preámbulo, necesitamos averiguar dónde el equipo Rocket ha llevado la piedra lunar, y debemos hacerlo antes de que tengan la oportunidad de abandonar el área, así que tenemos que actuar rápidamente. Todos sus amigos asintieron con seriedad, felices de permitirle tomar el control de la situación. Welkin Nolan se giró para mirar a su Pokémon de tipo volador, que batía sus alas para flotar en el aire cerca de la cabeza del chico. Quiero que subas al cielo sobre la montaña y veas si puedes localizarlos. Si los ves, avísanos y luego guíanos hasta ellos. Buena idea, asintió Ash a su mejor amigo en señal de acuerdo, antes de girarse para encarar a su propio amigo emplumado. Tú también ve, Pidgeotto. Tenerlos a ambos ahí arriba debería ayudar a acelerar las cosas. ¡Genial! Pidgey. Gritó Welkin, comprendiendo, mientras volaba en círculos alrededor de la cabeza de Nolan y gorjeaba con entusiasmo. Geoto. Pidgeotto asintió hacia Ash para demostrarle que ella también había entendido la instrucción. Sin más dilación, los dos Pokémon de tipo volador despegaron, lanzándose por los aires hasta convertirse en meros puntos en el cielo nocturno sobre las cabezas de sus respectivos entrenadores. Una vez que se fueron, los cuatro humanos se miraron y compartieron una sonrisa ligeramente forzada. Esto es perfecto, razonó Brock después de considerar la situación por un momento. Con Pidgeotto y Welkin rastreándolos desde el aire, y Onix y Shantice siguiéndolos bajo tierra, no debería pasar mucho tiempo antes de que encontremos a esos criminales. Nolan, Ash y Misty le sonrieron esperanzados en señal de acuerdo. Cruzo los dedos. Y entonces será hora de darles a esos malhechores otra merecida lección, comentó Misty, antes de volverse hacia su querido compañero Pokémon. Además, si llega el momento de una batalla, tendremos la ventaja con Starmie de nuestro lado. Como eres de tipo psíquico, serás fuerte contra Pokémon de tipo veneno como Ekans y Koffing, ¿verdad, Starmie? Estrella. La joya en el centro del cuerpo de Starmie brilló una vez con una luz roja brillante, lo que solo pudo interpretarse como un sí. Bulbasaur. Exclamó Meadow de repente, antes de que ninguno de los cuatro humanos presentes tuviera oportunidad de continuar su conversación. Nolan miró al pequeño Pokémon de tipo planta con una mirada de curiosidad grabada en su rostro. ¿Qué pasa, Meadow?
Le preguntó a la pequeña criatura verde. Saur, vulva. Abrió una de sus gruesas enredaderas verdes desde la base de su bulbo y la usó para señalar algo sobre las cabezas del grupo. Al unísono, los 4 jóvenes alzaron la vista y, para su sorpresa, vieron que Welkin ya descendía hacia ellos. Hey. Pid. Pid hey. Cantó emocionado el Pokémon pájaro pequeño en dirección a su entrenador. Eso fue rápido, comentó Nolan, luchando por mantener la vista en su pequeño amigo emplumado mientras volaba en círculos alrededor de la cabeza de Nolan. ¿Tú y Pidgeotto ya encontraron al equipo Rocket, Welkin? Pidgey. Welkin asintió alegremente con la cabeza en señal de confirmación. Los 4 humanos no pudieron evitar sonreírle, con esperanza en cada uno de sus rostros. ¡Genial! Buen trabajo, Welkin. Sabía que podía contar contigo. Lo elogió Nolan, y Welkin hinchó el pecho con orgullo. ¿Podrán tú y Pidgeotto guiarnos hasta ellos? Tenemos que detenerlos cuanto antes si queremos recuperar la piedra lunar y devolvérsela al Clefairy. Esas palabras fueron toda la motivación que Welkin necesitaba. Pidgey. Graznó ferozmente el Pokémon pájaro pequeño, y con una maniobra brusca, volvió a elevarse. Un instante después, los 4 entrenadores Pokémon vieron a Pidgeotto descender ligeramente, volando en la misma dirección que Welkin. Se dirigen al este, observó Brock, mirando en esa dirección. Si vas por esa ruta desde el Monte Luna, eventualmente llegarás a Ciudad Cerule. El equipo Rocket debe estar planeando ir allí. Misty palideció ligeramente. Entonces tenemos que detenerlos rápido. Exclamó la chica de cabello naranja con urgencia, temblando al pensar en el caos que esos sinvergüenzas podrían causar en su ciudad natal. No podemos dejar que se escapen con la piedra lunar. Estoy de acuerdo, así que pongámonos en marcha. Ash asintió, sus ojos rojizos brillaban con determinación. Nolan no dijo nada, pero no hacía falta. Su expresión lo decía todo. Así que, compartiendo una mirada de resolución con cada uno de sus amigos, el chico de cabello dorado echó a correr, seguido rápidamente por los demás. Un solo pensamiento animaba a los 4 jóvenes. Tuvieron que localizar la piedra lunar y devolverla a su lugar legítimo con el Clefairy, donde serían libres de adorar y proteger el meteorito sagrado en paz. Simplemente tenían que hacerlo. Mientras tanto, en la caverna secreta donde una vez estuvo la piedra lunar y donde con suerte volvería a estar muy pronto, Seymour se había quedado atrás accidentalmente en medio de la confusión, olvidado por todos mientras se apresuraban a lidiar con la horrible situación que había surgido de forma tan inesperada. El pobre hombre seguía arrastrándose por el suelo, buscando a tientas, cegado, sus gafas perdidas, que se le habían caído de la cara durante la pelea con el equipo Rocket. ¡Oh! Gimió desesperado el joven científico mientras sus dedos se topaban constantemente con tierra y piedritas. ¿Por qué tuvo que pasar esto en un momento como este? No puedo creer que esté pasando. De repente, una pequeña mancha rosa apareció frente a él, sobresaltándolo. Entrecerró los ojos, intentando con todas sus fuerzas ver qué pasaba. ¿Clefairy? Susurró la mancha rosa. Disculpe, dijo Seymour cortésmente al confirmarse una de sus teorías. La mancha rosada era en realidad una de las Clefairy, tal como sospechaba. Clefairy, repitió el pequeño Pokémon rosa con más insistencia, y notó que Clefairy parecía estar ofreciéndole algo con sus diminutas patas. Seymour tomó el objeto con vacilación y, con una sacudida de sorpresa, se dio cuenta de lo que le acababan de dar. Sus gafas perdidas. ¡Oh! Gracias. Gritó aliviado el joven científico, poniéndoselos en la cara y recuperando al instante la visibilidad. Ah, mucho mejor. Oye, ¿eres el Clefairy que conocimos antes y del que nos hicimos amigos? ¿El que nos trajo aquí? Ada Clefairy movió todo su cuerpo en señal afirmativa. Bueno, gracias por ayudarme, dijo Seymour agradecido, extendiendo la mano y dándole una suave palmadita a Clefairy en la cabeza. Pero no entiendo por qué sigues aquí. ¿Por qué no persigues a los ladrones que te robaron la piedra lunar? ¿Clefairy? Clefairy parecía confundido por la idea, por lo que Seymour intentó explicarlo. La piedra lunar es sagrada para todos ustedes, ¿no? Pensó el joven científico, intentando expresarlo de otra manera. Es su responsabilidad recuperarla de esos ladrones. Clefairy gimió de miedo ante la idea de iniciar una batalla con la temible banda de criminales. Seymour pareció comprenderlo, pues le dio otra palmadita reconfortante en la cabeza. Sé que puede dar miedo, y para ser sincero, yo también lo tenía. Pero aún así intenté luchar contra el equipo Rocket, porque era lo correcto.
Así que tú también tienes que hacerlo, exclamó Seymour con pasión, y Clefairy lo miró con los ojos muy abiertos. Si no lo haces, nunca volverás a ver tu piedra lunar. No la quieres, ¿verdad? Clefairy ciertamente no lo hizo. En el fondo, la pequeña Pokémon Rosa sabía que todo lo que Seymour acababa de decir era cierto. La piedra lunar era prácticamente el dios de la sociedad Clefairy. La idea de que estuviera en manos de humanos malvados como el equipo Rocket la hacía sentir helada. No. A pesar de su naturaleza pacífica, no podían permitir que se la robaran. Inspirada, Clefairy se acercó a la líder de los Clefairy, quien rápidamente le explicó la situación tal como la veía. Un solo pensamiento le daba vueltas en la cabeza mientras lo hacía. Hay que tomar medidas, y hay que tomarlas ahora. Jessie, James y Meowth aullaron y se revolcaron de risa mientras realizaban su gran escape. Tras arrebatarles la piedra lunar de las narices a los ingenuos, el equipo Rocket ató cuidadosamente el antiguo meteorito legendario a un gran trineo de madera. Una vez seguros de que su botín estaba debidamente asegurado, la banda de criminales se montó a ambos lados del trineo, aprovechando la gravedad mientras descendían en trineo por la ladera, ganando impulso con cada segundo que pasaba, lo que les permitió escapar más rápido de lo que jamás habrían logrado a pie. Ahora estaban casi libres de casa. Los chicos siempre son buenos, dijo Jessie entre risas, y luego se fue apagando para permitir que su homólogo masculino captara la burla. Termina último. Terminó James por ella. Su sonrisa maliciosa era increíblemente maliciosa. Vaya, si no tuvieran peces más gordos que pescar, el hombre de pelo cian se habría sentido tentado a quedarse solo para ver las caras de esos perdedores. Pasamos de peor a mejor, Meowth. Meowth se rió alegremente. El Pokémon gato rasguño estaba felizmente posado en la piedra lunar, disfrutando del descenso mientras descendían la montaña a toda velocidad. A un lado, Ekans estaba enroscado en la legendaria roca, pero se aferraba firmemente con la cola, mientras que al otro lado de Meowth, Koffing flotaba junto a ellos. Los tres Pokémon parecían tan satisfechos consigo mismos como los dos humanos. Iban a ser los vencedores esta vez. Nada podía salir mal. Hasta que algo sucedió. De repente, el suelo a un par de metros delante del trineo del equipo Rocket se abrió paso, y lo que parecía ser un enorme pilar de piedra sólida surgió de debajo de la corteza terrestre y se elevó hacia el cielo sobre sus cabezas. Al sacudirse el pilar, el grupo de criminales se dio cuenta rápidamente de que se trataba de una criatura viviente, un onix para ser precisos. No es que saberlo les sirviera de mucho. El trineo iba demasiado rápido. Detenerlo a tiempo sería casi imposible. ¡Ah! Gritos de pánico y dolor petrificados se abrieron paso entre los labios de cada miembro del equipo Rocket. La inevitable colisión con el infranqueable Pokémon Serpiente de Roca había hecho que su trineo rebotara. El transporte de madera se hizo añicos al instante, reducido a astillas. Las cuerdas que sujetaban la piedra lunar se soltaron, permitiendo que el majestuoso y legendario meteorito rodara sin sufrir daño alguno. Milagrosamente, la antigua reliquia no tenía ni una sola marca ni un rasguño. El equipo Rocket, en cambio, no rodó. En lugar de eso, todos se cayeron de cara al suelo. Jessie dejó escapar un débil gemido mientras ella y sus compañeros se incorporaban con cuidado. Sujetándose el costado dolorido, donde sin duda tendría un moretón impresionante al día siguiente, se puso de pie lentamente. Le dolía la cabeza, pero ese era el menor de sus problemas. No. Eso apenas estaba empezando. Los tengo. Gritó una voz triunfal. Una voz que Jessie pronto empezó a despreciar. Efectivamente, corriendo hacia los villanos, todos despatarrados en el suelo, estaban Nolan, Ash, Misty y Brock, junto con todos sus Pokémon. Cada uno tenía una expresión muy determinada, y eso le decía al equipo Rocket todo lo que necesitaban saber. Nolan y sus amigos, iban en serio. Buen trabajo, Onix. Gritó Brock a su compañero Pokémon antes de que los criminales reaccionaran. Agarradlos ya. Usad vuestro ataque atadura. Onix. Con otro rugido largo y aullante, Onix enroscó su enorme cuerpo alargado y, con una velocidad sorprendente para una criatura tan corpulenta, blandió la cola como un látigo en dirección al equipo Rocket. Sin embargo, no les hizo mucha gracia la evidente amenaza, y James se puso rápidamente de pie y ordenó un contraataque. Bloquéalo con tu ataque de placaje, Koffing. Ordenó el hombre de cabello cian. Koffing. Flotando por el aire como un globo feliz y demente, Koffing se elevó hacia la cabeza de Onix.
El Pokémon de tipo veneno estuvo a punto de golpear al querido compañero de Brock, pero Nolan los protegía. Shantyte, rápido. Ayuda a Onix. Gritó Nolan a su nuevo Pokémon al verla flotar desde la abertura en la tierra que Onix había abierto por sorpresa. Defiéndelo con lanzapiedras. Geo. Asintió Shantyte, y reaccionando con rapidez, la pequeña Pokémon de tipo roca recogió rápidamente una gran piedra suelta que Onix había desprendido al excavar un túnel. Con una precisión asombrosa, la lanzó directamente hacia Koffing. Ruido sordo. Koffing. Gritó de dolor inmediatamente la criatura esférica de color violeta cuando la puntería de Shantyte fue certera y recibió un golpe directo entre los ojos. Como era de esperar, tras recibir un golpe así, el Pokémon de tipo veneno criminal fue desviado de su trayectoria por el ataque de Shantyte y no logró hacer contacto con Onix. Sin embargo, al final no supuso una gran diferencia. Tras aprovechar la distracción causada por los tres Pokémon, Jessie, James, Meowth y Ethan se escabulleron rápidamente fuera del alcance de la enorme cola de Onix. Sin embargo, no iban a rendirse. Habían venido para conseguir la piedra lunar y no iban a irse sin ella. Los dos grupos estaban ahora en un punto muerto, mirándose ferozmente con mutuo odio. Nolan estaba a punto de pedir un ataque triple, ya que Meadow, Welkin y Shantyte ya habían dejado sus Pokébolas y estaban claramente ansiosos por vengarse de todas las cosas horribles que había hecho el equipo Rocket. Incluso el chico de cabello dorado tenía las palabras en la punta de la lengua, pero por desgracia para todos, no tendría la oportunidad de pronunciarlas. Porque de repente, y sin previo aviso, su enfrentamiento con la banda de criminales fue interrumpido por la fuente más inesperada. «Oye, mira», exclamó Ash al ver la misma interrupción que acababa de sufrir su mejor amigo. «Soy Seymour», añadió Misty, con la sorpresa reflejada tanto en su tono como en su expresión. La joven tenía razón. Era Seymour. De entre todos, fue el bastante friki y algo ansioso Seymour quien apareció repentinamente del túnel que Onix había creado, con las gafas puestas y los ojos abiertos de par en par, sorprendido, al contemplar la escena. Aún más sorprendente fue que el científico no los hubiera perseguido solo. Docenas y docenas de Clefairy también salían de la entrada del túnel subterráneo, aunque Nolan no estaba seguro de con qué propósito. El chico de cabello dorado recordó lo que la Pokédex había dicho sobre ellos. Por naturaleza, los Clefairy no eran Pokémon que disfrutaran de las batallas, y, admitámoslo, Seymour tampoco era muy útil en combate, como se demostró antes en el enfrentamiento, gracias a Meowth. Y fue por todas esas razones que lo que sucedió a continuación fue una completa sorpresa, no solo para Nolan, sino también para todos los presentes en la ladera de la montaña. Los Clefairy estaban empezando a bailar. Casi en perfecta sincronía, cada una de las misteriosas criaturitas rosas se había dispersado, cubriendo toda la zona. Entonces, de nuevo en perfecta armonía, toda la sociedad Clefairy del Monte Luna comenzó a agitar sus deditos de una forma muy peculiar. Clefairy, 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 todos los Clefairy comenzaron a cantar juntos, incluido el que se había hecho amigo de Nolan y sus amigos. Meowth. Exclamó Meowth, un poco desorientado por la encantadora y a la vez extraña visión que tenían ante sí. ¿Qué pasa? En secreto, Nolan pensó que era una excelente pregunta, aunque, por supuesto, jamás lo admitiría en voz alta. A decir verdad, el chico de cabello dorado no tenía ni la más remota idea de qué estaban haciendo los Clefairy. Sus gélidos ojos azules estaban clavados en el grupo de pequeños Pokémon rosados con total fascinación, y después de unos instantes, algo muy extraño comenzó a suceder. Nolan se encontró balanceándose al ritmo de los dedos agitados de cada uno de los Clefairy. Era casi hipnótico, el movimiento rítmico, pero Nolan aún podía pensar con claridad, así que sabía que no había caído en ningún tipo de trance. Simplemente se sentía obligado a seguir observando y balanceándose al ritmo de ellos. No podría haber parado ni aunque hubiera querido, y no era el único que se sentía así. Ash, Misty, Brock, Seymour, el equipo Rocket e incluso los Pokémon parecían haber sido hechizados por el mismo hechizo. Todos estaban encantados mientras veían al Clefairy seguir haciendo lo que fuera que estuvieran haciendo. ¿Qué están haciendo? Jessie fue quien hizo la pregunta que rondaba la mente de todos en ese momento. Están moviendo los dedos, respondió James, diciendo algo obvio. Por aquí y por allá, dijo Meowth mientras continuaba balanceándose al ritmo de los movimientos rítmicos del Clefairy. El extraño efecto seguía presente en Nolan y sus amigos.
Todos seguían balanceándose, observando atentamente a las misteriosas criaturas rosadas que tenían delante, mientras continuaban su ritual hipnótico. Me estoy mareando, susurró Misty en un tono sin aliento. Nolan comprendió lo que quería decir. El balanceo también empezaba a provocarle náuseas. Se preguntó si así se sentía el mareo. Al fin y al cabo, él nunca había padecido esa aflicción. El chico de cabello dorado se deshizo rápidamente de esos pensamientos. Después de todo, no tenían importancia en un momento como este. ¿Qué pasa? Nolan logró jadear. En realidad no esperaba una respuesta, así que se sorprendió cuando alguien realmente tuvo una. Este es un ataque que usan los Clefairy. Se llama metrónomo, explicó Seymour con voz temblorosa de anticipación, mientras él, como los demás, seguían balanceándose al ritmo de los dedos temblorosos de Clefairy. Nunca había visto a los Clefairy usar su metrónomo. ¿Quién sabe qué pasará? Puede que no tuvieran idea de lo que sucedería en ese preciso momento, pero todo eso estaba a punto de cambiar rápidamente. Clefairy. De repente, y de alguna manera, de nuevo en perfecta sincronía, todos los Clefairy se detuvieron bruscamente. Sus dedos apuntaban directamente al cielo nocturno, y mientras Nolan y los demás observaban con incredulidad, diminutos orbes de una luz blanca deslumbrante aparecieron en las yemas de los dedos de cada una de las misteriosas criaturitas rosadas. Era casi como si hubieran extraído la energía etérea y plateada de las mismas estrellas. Y entonces, auge. Con la boca abierta como un Golden fuera del agua, Nolan se quedó boquiabierto al ver la energía que cada uno de los Clefairy había producido con sus dedos explotar repentinamente. A su alrededor, la expresión de asombro en el rostro de Nolan se reflejó en los rostros de cada uno de sus amigos. El equipo Rocket, en cambio, nunca tuvo la oportunidad de llegar tan lejos. En cambio, la fuerza de la explosión los envolvió a los 5. El resultado final fue inevitable, la banda de criminales fue enviada a toda velocidad a través del cielo nocturno. Bueno, parece que el equipo Rocket está, gimió de dolor una Jessie completamente despeinada. Despegando de nuevo. Terminó James, particularmente quemado, por ella. Ese fue el metrónomo. Gritó Meowth mientras se elevaba entre los dos humanos, junto con Ekans y Coffin, que estaban inconscientes. Le doy 2 pulgares hacia abajo, gritó Jessie. Yo también. Exclamó James. Meowth 3. Meowth gimió temeroso. Y esas fueron las últimas palabras de la organización criminal que se oyeron desde tierra. Desde sus posiciones en la ladera de la montaña, Nolan y sus amigos observaron con alegría cómo sus enemigos más atroces se convertían en un simple destello en el horizonte, uno que se desvanecía rápidamente. Nolan y los demás sabían lo que eso significaba. El conflicto había terminado. Clefairy y la piedra lunar estaban a salvo. De hecho, estaban un poco mejor que simplemente a salvo de las garras del malvado equipo Rocket. Porque las sorpresas de esa noche aún no habían terminado. Aún quedaba una más por venir, y pronto comenzó a revelarse. La piedra lunar comenzó a brillar, quizás fue en respuesta al poder del metrónomo de Clefairy. Quizás fue por la exposición directa a la luz de la luna. Quizás el antiguo meteorito simplemente percibió la amenaza a su propia seguridad, si tal cosa era posible. Independientemente de las teorías del chico, lo que sucedió a continuación tomó a Nolan completamente desprevenido. En una exhibición de inmenso e inimaginable poder, la luz plateada que emanaba de la piedra lunar surgió repentinamente de la legendaria roca, similar al espectáculo de poder que acababa de realizar el Clefairy. La diferencia, sin embargo, esta vez fue que no hubo explosión. En cambio, rayos de luz plateada brillaron del legendario meteorito e impactaron de frente a muchos de los Clefairy circundantes. No todas las misteriosas criaturas rosadas quedaron atrapadas en los rayos de luna, pero las que sí lo estuvieron quedaron inmediatamente envueltas en una deslumbrante luz blanca, algo familiar. ¡Guau! Ash dejó escapar un suspiro de asombro. «Es hermoso», exclamó Misty, fascinada y asombrada. «Es la piedra lunar». Seymour se quedó en silencio, sacudiendo la cabeza con asombro, buscando las palabras adecuadas para describir lo que veía. «Es poder, está provocando la evolución de algunos Clefairy», exclamó Nolan, asombrado y feliz, observando con ojos perplejos cómo se desarrollaba la asombrosa escena ante ellos. Por supuesto, tenía razón. Eso era lo que había sido la luz deslumbrante de antes, y por eso el chico de cabello dorado no había tenido problemas en reconocerla. Era la luz de la evolución. Tal como se predijo, uno a uno, los Clefairy afectados comenzaron a transformarse y cambiar.
Sus cuerpos se hicieron mucho más grandes, y las diminutas y tenues alas en sus espaldas se hicieron mucho más pronunciadas. A medida que la luz comenzaba a desvanecerse, Nolan pudo ver que las nuevas criaturas entre los Clefairy habían conservado su color rosa, aunque sus alas, ahora más grandes y fuertes, se habían oscurecido. Clefable. 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 Las criaturas recién evolucionadas gritaban sus nombres con orgullo, mientras que a su alrededor, los Clefairy que no habían sido alcanzados por los rayos de luz de la piedra lunar y habían conservado su etapa evolutiva anterior, los admiraban con asombro. Atónito por este último suceso, el chico de cabello dorado no pudo hacer más que sacar su Pokédex del bolsillo, aturdido. Incapaz de pronunciar una sola palabra para describir la belleza de las misteriosas nuevas criaturas que se alzaban ante él, el joven entrenador Pokémon simplemente apuntó el dispositivo en silencio a una de las nuevas criaturas más cercanas, casi atónito por lo que acababa de suceder. Clefable, el Pokémon Hada, anunció finalmente Dexy con su voz suave, tras tardar un poco más de lo habitual en identificar al misterioso nuevo Pokémon. Clefable es la forma completamente evolucionada de Clefairy. Estas criaturas únicas se encuentran entre los Pokémon más raros del mundo. Por ello, se sabe poco sobre ellas, salvo que parecen poseer un misterioso poder sobrenatural. Aún boquiabierto de puro asombro ante lo que acababa de presenciar, Nolan guardó lentamente su Pokédex en el bolsillo. No pudo evitar sentirse aliviado de que este fenómeno hubiera ocurrido después de que el equipo Rocket fuera despedido. Si la banda criminal se enteraba de esto, de que no solo eran ciertas las leyendas de la piedra lunar, sino que ahora estaba custodiada por Pokémon misteriosos e increíblemente raros, bueno, la sociedad Clefairy probablemente no volvería a tener un momento de paz. No. Esto era algo que debía permanecer en secreto a toda costa, y con un rápido vistazo a los rostros de todos sus amigos, humanos y Pokémon, Nolan se sintió aliviado al ver que todos parecían compartir ese sentimiento. Una cálida sensación se apoderó de sus entrañas y una sonrisa se dibujó en su rostro, al comprender que habían ganado y que todo iba a estar bien. Sin embargo, esa sonrisa se desvaneció ligeramente cuando su mirada se posó en la piedra lunar. Les costaría muchísimo devolverla a su lugar. Aún así, lo lograrían. Al fin y al cabo, siempre lo hicieron. Y lo lograron. Requirió mucha coordinación por parte de todos, y no fue una tarea fácil ni sencilla, pero entre todos lograron devolver la sagrada piedra lunar al altar de la caverna secreta que el Clefairy había construido para venerar al legendario meteorito. Aún así, les llevó varias horas de arduo trabajo, y para cuando terminaron, el amanecer comenzaba a despuntar en la región de Kanto, y los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar la tierra. Lo bueno es que Nolan y sus amigos disfrutaron de otra visita al ritual de adoración del Clefairy por sus esfuerzos, y fue aún más impresionante la segunda vez con la llegada del recién evolucionado Clefable. La transformación no hizo más que aumentar su majestuoso encanto y gracia. Fue una vista verdaderamente hermosa, un recuerdo que Nolan atesoraría el resto de su vida. Lamentablemente, todos sabían que no podían quedarse con la sociedad Clefairy y verlos bailar eternamente, por mucho que lo hubieran deseado. La llegada de un nuevo día significaba que también había llegado el momento de reanudar su aventura Pokémon, así que Nolan y sus amigos estaban afuera de nuevo, de pie junto a la entrada secreta del túnel oculto, despidiéndose de quienes habían venido a despedirlos. En concreto, Seymour y la Clefairy con la que se habían hecho amigos inicialmente. Ella no había sido una de las afectadas por el poder de la piedra lunar, por lo que había conservado la misma forma evolutiva en la que la conocieron inicialmente. ¿Y tú, Seymour?, preguntó Nolan cortésmente cuando todo estaba terminando y era casi la hora de reanudar el viaje. ¿Qué vas a hacer ahora? El científico le dirigió al joven una sonrisa emocionada antes de responder a la pregunta. He decidido que por el momento voy a vivir aquí con Clefairy y Clefable, afirmó el joven con una cálida sonrisa en dirección a Clefairy. ¿En serio?, preguntó Ash, con la sorpresa evidente en su tono. Seymour le dedicó una sonrisa paciente. Encontrar la piedra lunar ha sido el sueño de mi vida, explicó el joven científico, pero luego su sonrisa ansiosa se transformó en una mueca de preocupación. Pero me preocupa que otros ladrones intenten venir aquí, ahora que el equipo Rocket conoce la ubicación de la piedra lunar. Alguien tiene que quedarse aquí para asegurarse de que no la vuelvan a robar y para que esté bien custodiada, aunque creo que Clefairy y Clefable se asegurarán de que lo de anoche no se repita, ¿no? Apuntó esa última parte hacia la pequeña criatura rosada a su lado. Ella le sonrió cálidamente. Clefairy, asintió ella en señal de acuerdo.
Nolan no pudo evitar sonreír con complicidad mientras los observaba atentamente. Aunque tanto el humano como el Pokémon parecían totalmente ajenos a la conexión que parecía estar creciendo entre ellos, el chico de cabello dorado podía detectar fácilmente las señales de una gran alianza en ciernes. Le reconfortaba saber que Seymour podría estar en camino de encontrar semejante bendición. Un compañero Pokémon era algo muy preciado, después de todo. Aún así, tenían que resolverlo por sí mismos, así que Nolan se guardó sus pensamientos sobre el tema. Planeo hacer un estudio respetuoso y no invasivo tanto en la piedra lunar como en estos Pokémon especiales, sonrió Seymour a los 4 jóvenes, sus ojos brillando emocionados detrás de sus gafas. Algún día, viajaré a las estrellas con Clefairy. ¡Guau! Exhaló Misty con asombro. En realidad, ¿qué más se podía decir ante una declaración tan atrevida? Cuando visites el espacio exterior, espero que recuerdes enviarnos una postal, bromeó Brock levemente, y Seymour rió con ganas. Bueno, creo que es hora de que volvamos a la carretera, así que adiós, Seymour, le dijo Nolan al excéntrico pero bondadoso científico, antes de volverse hacia el pequeño Pokémon rosa a su lado. Adiós, Clefairy. Cuídense ustedes dos. Hada. Clefairy asintió con una sonrisa. Pikachu se despidió de sus compañeros Pokémon. Bulbameow también se despidió del último amigo que habían hecho en sus viajes. Nolan y sus amigos se dieron la vuelta y comenzaron a descender con cuidado por la ladera de la montaña. Mientras avanzaban, oyeron a Seymour llamarlos por última vez, y entonces los jóvenes entrenadores Pokémon se giraron para saludarlos por encima del hombro a él y a Clefairy, quien les respondió agitando una patita rosada. Adiós, niños. Adiós, Pikachu y Meadow. Les dijo Seymour, expresando su profunda gratitud por la amabilidad, el coraje y la férrea determinación que había visto en ellos en el poco tiempo que los conocía. Y gracias a todos. Los niños siguieron sonriendo y saludando un par de instantes más, antes de reanudar su descenso por la montaña. No tardó mucho en perder de vista a Seymour y Clefairy, y una vez allí, la conversación entre Nolan y sus amigos se reanudó rápidamente. ¿Crees que el Clefairy realmente vino a la Tierra desde el espacio exterior? Ash no pudo evitar sentir curiosidad por la opinión de sus amigos al respecto. No lo sé, dijo Nolan encogiéndose de hombros mirando a su mejor amigo de cabello azabache, dudo que todas las especies de Pokémon provengan de otro planeta como sugirió Seymour, pero tal vez solo una familia evolutiva de Pokémon extraterrestres sea factible. Todo es posible, supongo. De cualquier manera, es divertido imaginar que lo hicieron, intervino Misty, y todos los chicos le sonrieron en señal de acuerdo. Pronto, el pequeño grupo de entrenadores y sus queridos Pokémon llegaron al pie de la montaña y continuaron su viaje. Mientras avanzaban, cada uno estaba absorto en sus pensamientos. Nolan, en particular, estaba obsesionado con el nuevo amigo que había hecho y que se llevaba consigo. Sus dedos rozaron con cariño la superficie de la Pokébola de Shantite y sonrió. Solo una cosa era segura en ese momento. Nolan nunca olvidaría su visita al misterio natural que era el Monte Luna. 48. Las flores acuáticas de Ciudad Celeste, P1. El verano definitivamente estaba en camino. Ese era el pensamiento que seguía apareciendo en la mente de Nolan mientras él y los demás continuaban su viaje. No había forma de que pudiera escapar de su atención después de todo. Los campos eran un vibrante baño de color mientras las flores comenzaban a florecer, y las hojas de los árboles eran de un verde exuberante y saludable. El cielo estaba completamente inmaculado, ni una sola nube a la vista, solo un hermoso azul hasta donde alcanzaba la vista. Los días lluviosos se secaban al dejar atrás la primavera, y el sol era el mayor indicador de todos. Nolan no pudo evitar sonreír al sentir su suave calor acariciar su rostro, justo el lado agradable. Era un día simplemente glorioso, el primero del año, y por eso el entrenador Pokémon de cabello dorado no pudo evitar sentirse feliz y vigorizado solo por estar afuera. Además, no podría haber llegado en mejor momento. Nolan y sus amigos no solo vagaban sin rumbo con la esperanza de tener suerte y encontrar un pueblo al azar. No, tenían un destino específico en mente. Ciudad Celeste, famosa en toda la región de Kanto y en todo el mundo como la ciudad de la laguna floral. El chico rubio estaba muy emocionado de visitar esta ciudad. Nunca había estado allí, pero se suponía que era un lugar muy hermoso, adornado con flores preciosas y con canales de aguas cristalinas que la recorrían por completo. Algunos incluso la llamaban un paraíso moderno, así que, naturalmente, Nolan estaba ansioso por verla con sus propios ojos.
El buen clima solo realzaría el encanto y la belleza natural de la ciudad, lo cual era sin duda una gran ventaja. Pero no eran solo las vistas lo que Nolan ansiaba experimentar al llegar a Ciudad Celeste. ¡Ay, no! El entrenador Pokémon de cabello dorado tenía planes mucho más importantes que algo tan simple como un agradable día de turismo. Después de todo, su próxima batalla en el gimnasio lo estaba esperando. Nolan tuvo que admitir que tenía muchas ganas de esta batalla de gimnasio, en lugar de sentirse demasiado ansioso, como antes de retar a Brock en Ciudad Plateada. Quizás fue su victoria contra el ex líder de gimnasio lo que le había dado más confianza, o quizás fue el hecho de que los líderes de gimnasio, en plural, ya que supuestamente eran 3, en Ciudad Celeste eran tan famosos que el chico de cabello dorado ya sentía cierta ventaja sobre ellos. Al fin y al cabo, el conocimiento era poder, y le permitió a Nolan idear un plan que, con suerte, lo prepararía para otra victoria. Pero la fama de los líderes de gimnasio y, por lo tanto, el conocimiento general de su estilo de combate entre los entrenadores no fue lo único que inclinó la balanza a su favor. Sabía, después de todo, que los líderes de gimnasio de Ciudad Celeste se especializaban en el uso de Pokémon de tipo agua, al igual que Misty, y por lo tanto, Prado tendría una gran ventaja en este combate. Eso no significaba que el chico de cabello dorado no siguiera planeando cuidadosamente el encuentro. Sabía que, a pesar de sus ventajas, subestimar a un líder de gimnasio era la forma más rápida de ser derrotado. Sea como fuere, el chico esperaba con ansias su próxima gran batalla, y por eso no podía evitar sonreír mientras caminaban por el sinuoso camino rural. Pero él no era el único miembro del grupo que estaba de tan sorprendentemente buen humor. Ash suspiró satisfecho, estirando los brazos con alegría mientras disfrutaba del suave calor del sol en el rostro. Es un día estupendo para disfrutar del sol. Nolan estuvo tentado de darle la razón, y probablemente lo habría hecho si no estuviera tan ansioso por llegar a Ciudad Celeste para su batalla de gimnasio lo antes posible. Por suerte, se salvó de romperle la burbuja a su mejor amigo. En cambio, Brock lo hizo por él. Y mientras disfrutas del sol, dijo el aspirante a criador de Pokémon con una voz ligeramente sarcástica, todos los demás entrenadores que esperan competir en la Liga Índigo están atrapando más Pokémon. Eso hizo que Ash volviera a la tierra con un golpe. ¡Ah! Exclamó el muchacho de cabello negro, agitando los brazos ansiosamente, mientras las palabras excesivamente bruscas pero honestas de Brock lo sacaban del feliz ensueño en el que lo había puesto el buen clima. Pero supongo que un buen entrenador Pokémon puede capturar Pokémon y disfrutar del sol, continuó Brock antes de que Ash tuviera la oportunidad de reaccionar más. Y no solo capturar nuevos Pokémon, intervino Nolan alegremente, lo que provocó que los demás lo miraran. Un buen entrenador puede disfrutar del buen tiempo mientras trabaja en mejorar su equipo. ¿Verdad, chicos? Esas últimas palabras iban dirigidas a los dos miembros del equipo Pokémon de Nolan que se encontraban fuera de sus Pokébolas. Meadow era, por supuesto, uno de ellos, mientras que Welkin era el otro. Bulba. Meadow lo miró y asintió, antes de volver rápidamente su atención a su objetivo actual. Pidgey. Exclamó Welkin con entusiasmo, antes de volver apresuradamente a su tarea. Nolan les sonrió cálidamente a ambos. Después de todo, había dicho en serio lo que les había dicho a sus amigos humanos. Sobre cómo los entrenadores podían trabajar con sus equipos mientras estaban en la carretera. Y lo estaba haciendo ahora. Su grupo aún tenía un día entero de caminata por delante antes de llegar a Ciudad Celeste, y Nolan planeaba aprovechar ese tiempo al máximo para estar listo cuando llegara el momento de desafiar a los líderes de gimnasio. Para ello, tenía a Meadow y a Welkin trabajando en los nuevos movimientos que ambos llevaban tiempo intentando dominar, semilla bala y ataque rápido, respectivamente. Welkin surcaba el aire sobre la cabeza de su entrenador, y a juzgar por los deslumbrantes rayos de luz blanca que dejaba tras de sí tras casi cada intento, Nolan supuso que el Pokémon pájaro pequeño estaba muy cerca de perfeccionar la técnica. Le ayudó que el Pidgeotto de Ash también le hubiera dado algunos consejos. Un par de horas más de trabajo duro, y el chico dedujo que su querido Pidgey podría usar ataque rápido cuando se lo ordenara. O al menos, esperaba que Welkin pudiera. Le vendría muy bien en la gran batalla del día siguiente. Los intentos de Meadow, por otro lado, no parecían tan prometedores. Si bien la pequeña criatura verde podía producir la cantidad necesaria de semillas en su bulbo en cada intento, un esfuerzo que hasta entonces había sido algo esporádico, Meadow aún carecía de la energía necesaria para disparar las semillas a un oponente con la velocidad suficiente para causarle daño.
Por ello, Nolan ya la había puesto a trabajar en la solución de este problema. Desde que dejaron atrás el Monte Luna, el chico de cabello dorado había instruido a su querida compañera en la acumulación y almacenamiento de su propia energía natural interna dentro de su bulbo, utilizando una explicación detallada del folleto de MT que su padre le había dado para explicarle el proceso. Afortunadamente, este era un ejercicio que Meadow podía hacer mientras caminaban, así que sus intentos por dominar la técnica de la semilla bala no obstaculizaban su camino hacia la siguiente ciudad. Aún así, Nolan dudaba mucho que hubiera progresado lo suficiente al día siguiente como para considerar usar la técnica durante su gran batalla de gimnasio. En cualquier caso, no depositaría sus esperanzas en ese movimiento. Aún así, el chico rubio sentía que lo justo era al menos ayudar a su amada compañera a dominar su nuevo movimiento lo antes posible. Si Nolan era sincero consigo mismo, sabía que había dejado que el entrenamiento de Meadow y Welkin se desvaneciera recientemente. Era solo que, habían sucedido tantas cosas desde que intentó enseñarles sus nuevos movimientos por primera vez, allá en el Bosque Verde. Muchos de esos eventos estaban fuera de su control, admitía, pero eso no era excusa. Nolan quería ser el mejor después de todo, estaba decidido a lograrlo, y para serlo, sabía que necesitaba superar obstáculos, incluyendo aquellos que se le presentaban por pura casualidad. Solo esperaba estar haciendo un buen trabajo al rectificar eso ahora. Aún así, no esperaba milagros en lo que respecta a la semilla bala. En cuanto a Iris y Shantite, Nolan había decidido retrasar su entrenamiento por el momento para que Meadow y Welkin pudieran ponerse al día. Algunos podrían considerarlo contraproducente, pero el chico de cabello dorado no lo veía así. En cambio, lo consideraba más como una forma de nivelar el campo de juego, en lugar de frenar a dos miembros de su equipo. Después de todo, Iris y Shantite ya tenían más movimientos a su disposición que los dos primeros Pokémon de Nolan. Pensaba que una vez que Meadow y Welkin dominaran sus nuevos movimientos, los cuatro estarían en igualdad de condiciones, y así él estaría en mejor posición para determinar la mejor manera de progresar a partir de ahí. Entonces podrían trabajar juntos para ayudarse mutuamente a hacerse más fuertes, como debe ser un buen equipo. Esa idea le animó a Nolan de principio a fin. Se estaban convirtiendo en un buen equipo, ¿verdad? Saur. Un repentino gruñido de concentración de su amado compañero sacó al chico de cabello dorado de sus meditaciones internas. Mirando por encima del hombro a la pequeña criatura verde que lo seguía, Nolan llegó justo a tiempo de verla disparar un par de semillas del bulbo que llevaba en la espalda. Por desgracia, aún no era lo suficientemente potente como para llamarse un ataque de semilla bala, pero en cualquier caso, fue un buen intento. Que nadie dijera que Meadow no estaba poniendo todo su empeño en dominar esta nueva técnica, y para ello, Nolan se detuvo, esperó a que lo alcanzara, se arrodilló y le acarició la cabeza con cariño. Buen intento, Meadow, le dijo el niño a su compañero con seriedad, su cálida sonrisa muy alentadora, sigue intentándolo y estoy seguro de que pronto lo lograrás. Bulba Meadow asintió, devolviéndole a su amada humana una sonrisa algo forzada. De verdad había pensado que ese intento sería el indicado, pero claramente no estaba destinado a serlo. Intentó no desanimarse demasiado por eso. Sintiendo que la pequeña Pokémon de tipo planta podría estar desanimada por todo este asunto, Nolan estaba a punto de ofrecerle más palabras de aliento. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, oyó un suave suspiro que no podía confundirse con nada más que una profunda tristeza proveniente de algún lugar a la derecha. Sin poder evitarlo, el chico de cabello dorado miró con curiosidad en esa dirección. Cualquiera que fuera lo que esperaba ver, no fue lo que vieron sus ojos. La fuente del suspiro desesperado no era otra que Misty, y no parecía estar bien. Tenía los hombros encorvados y la cabeza gacha, de modo que toda su postura prácticamente denotaba pura y absoluta infelicidad. Pero lo peor era, sin duda, la expresión de su rostro. Denotaba una tristeza indescriptible. Era evidente que algo iba muy mal, y Nolan sintió de inmediato una punzada de preocupación que comenzaba a crecer en su estómago. «Estás bastante callada ahí, Misty», dijo Nolan con cautela, tratando de ser delicado al abordar el tema. «¿Está todo bien?» Misty tardó un par de segundos en darse cuenta de que su amigo se dirigía a ella. Al darse cuenta, lo miró con cansancio. «Ese sí», tartamudeó la chica de cabello naranja, pero la sonrisa que le dio a su amiga parecía increíblemente forzada y, por lo tanto, no era muy convincente. «Estoy bien». Nolan la miró con indiferencia. No era el único del grupo que parecía no creerse ni una palabra de lo que acababa de decir. «¿Segura?», intervino Ash, con un escepticismo evidente tanto en su tono como en su expresión.
¿Por qué no te ves nada bien, Misty? Misty estuvo a punto de gritarles a los chicos que la dejaran en paz, pero fue la preocupación en sus rostros lo que la detuvo. Sabiendo que su preocupación por ella provenía de buena fe, la joven dejó escapar otro suspiro de tristeza, antes de empezar a explicar, a regañadientes, qué la preocupaba tanto. Es solo que, la joven se quedó en silencio, sin saber por dónde empezar. No tengo muchas ganas de ir a Ciudad Celeste. La sorpresa se dibujó en los rostros de sus tres compañeros de viaje ante lo que acababa de admitir. ¿No? Nolan se quedó perplejo al oír eso. Se suponía que Ciudad Celeste era increíblemente hermosa, después de todo, con una rica historia llena de tradiciones relacionadas con el océano y el agua en general. Habría pensado que visitar un lugar con una historia tan acuática sería ideal para Misty. No, la chica de cabello naranja tragó saliva con dificultad. No lo soy. ¿Por qué no? Le preguntó Ash, genuinamente curioso ante la reacción tan adversa de su amiga. Misty pareció casi dolida por la pregunta, pero aún así, respondió de todos modos. Bueno, digamos que no me trae muchos recuerdos felices, les informó Misty, pero sus palabras solo sirvieron para confundir aún más a los chicos. Así que ya habías estado ahí antes, dedujo Nolan rápidamente, y nuevamente, Misty se encontró asintiendo a regañadientes en confirmación de la pregunta. Es mi ciudad natal, Nolan. Soy de allí, confesó el especialista en Pokémon de tipo agua, y no tengo prisa por volver. La confusión de Nolan crecía minuto a minuto. ¿No quieres volver a casa?, preguntó el chico de cabello dorado, incrédulo ante la idea. Después de todo, a pesar de lo mucho que le encantaba viajar y estar en su aventura Pokémon, Nolan aún anhelaba volver a Pueblo Paleta. Le resultaba extraño saber que su amiga no sentía lo mismo por su lugar de nacimiento. Misty dejó escapar una burla áspera y una expresión fea se dibujó en su lindo rostro. Si fuera por mí, comenzó la chica de cabello naranja, su voz era poco más que un gruñido oscuro, nunca volvería allí otra vez. Una expresión de preocupación se reflejó de inmediato en el rostro de Ash, aunque esta vez no se limitaba exclusivamente a su amigo. Nolan se dio cuenta de a dónde había ido a parar la mente de su mejor amigo, y mentiría si dijera que sus pensamientos no habían ido también al mismo sitio. Pero, Nolan y yo, tenemos que ir a Ciudad Celeste para intentar ganar nuestra próxima medalla de gimnasio. Exclamó el chico de cabello negro. Le preocupaba que esto pudiera derivar en una discusión acalorada. Su grupo aún no había tenido una diferencia de opinión sobre a dónde ir. Por lo tanto, no estaba del todo seguro de cómo abordarlo. Afortunadamente, las cosas no iban a llegar a ese punto. Lo entiendo, Ash, y no sugiero que no vayamos. Sé que es importante, admitió la chica naranja a regañadientes, y Ash y Nolan se sintieron aliviados al saber que su amiga no iba a intentar detenerlos. Solo, no esperen que me quede por aquí después, ¿de acuerdo? En cuanto ambos tengan sus placas, quiero volver a la carretera, de inmediato. Nolan, Ash y Brock intercambiaron miradas de ansiedad. Era evidente que había algo profundamente inquietante detrás de esto, pero también era evidente que Misty no iba a ceder. Está bien, fue Nolan quien finalmente rompió el tenso silencio que se había apoderado del grupo tras la declaración de Misty. Si te preocupa tanto, podemos irnos cuando Ash y yo tengamos las insignias que necesitamos. Incluso puedes elegir nuestro próximo destino si quieres. Me parece justo si estás dispuesto a sufrir por nosotros. Ash y Brock también asintieron, considerando que la idea sería buena si ayudaba a levantar el ánimo de su amigo. La sorpresa se reflejó brevemente en el rostro de Misty, antes de ser reemplazada rápidamente por una sonrisa, mucho más genuina. Gracias, Nolan. ¿Qué tal si después de terminar en Ciudad Celeste, nos dirigimos a Ciudad Vermellón? Está justo al lado del océano, y al parecer tienen un puerto lleno de yates y cruceros de lujo. Me muero por verlo. Fue agradable ver a la niña nuevamente alegre, por lo que los chicos rápidamente se tragaron cualquier queja que pudieran haber tenido sobre usar su tiempo para hacer turismo. Pero eso no es todo. Continuó Misty alegremente. Se supone que también hay un gimnasio Pokémon muy difícil en Ciudad Vermellón, así que es perfecto. Puedo ver los barcos y nadar en el océano, y ustedes dos pueden intentar ganar más medallas. Eso ciertamente ayudó a animar a Nolan y Ash nuevamente. Me suena bien, gritó Ash alegremente, levantando el puño en el aire con entusiasmo. Pikachu. Pikachu imitó la acción de su entrenador. Primero concentrémonos en ganar en Ciudad Celeste antes de dejarnos llevar demasiado. Nolan era mucho más reservado que su mejor amigo, pero a mí me parece un buen plan.
Bueno, entonó Brok lentamente, volviendo la atención de todos al asunto en cuestión, todavía nos queda al menos un día más de caminata hasta llegar a Ciudad Celeste, así que les sugiero que aprovechen este tiempo para prepararse para sus batallas, mientras nosotros también nos ponemos en marcha. Cuanto antes lleguemos, antes podremos partir de nuevo si es lo que hemos decidido. Nolan, Ash y Misty sonrieron y asintieron hacia él. Así que, con ese pequeño problema resuelto con una solución que les convenció a todos, el pequeño grupo de viajeros partió hacia Ciudad Celeste de nuevo. Nolan no podía evitar sentirse cada vez más emocionado con cada paso que daba. Estaba cada vez más cerca de conseguir la segunda de las 8 insignias de gimnasio necesarias. Mañana a esta hora, tendría otra victoria asegurada. Él podía sentirlo. Habían transcurrido varias horas desde que terminó esa conversación y la decisión del grupo se había tomado por unanimidad. La oscuridad ya se había apoderado de la región de Kanto desde hacía tiempo, al caer la noche. Envuelta en una negrura absoluta, Ciudad Celeste permanecía casi en completo silencio mientras el mundo seguía durmiendo. Con énfasis en casi. En un almacén industrial completamente normal, en la esquina de una calle civil completamente normal, en un conducto de ventilación completamente normal, algo completamente anormal, estaba sucediendo en ese momento. Sonido metálico. El sonido de la rejilla metálica que cubría el conducto de ventilación, al ser arrancada de la pared desde dentro, parecía incluso más fuerte de lo que cabría esperar. Quizás se debía a que la tienda estaba completamente vacía, sin duda porque habían cerrado hacía varias horas. Sin embargo, ahora la tienda ya no estaba vacía, y una cabeza llena de pelo cian asomaba por el conducto de ventilación, ahora expuesto. Una sonrisa cruel adornó el atractivo rostro del hombre. No hay peligro, dijo nadie menos que James del equipo Rocket, con sus ojos prácticamente brillando con un brillo maligno. No hay nada que temer, se rió Jessie con oscura diversión mientras también sacaba la cabeza por el conducto de ventilación, mirando con curiosidad la tienda vacía en la que acababan de entrar. No hay nadie aquí. Añadió Meowth con alegría, abriéndose paso a través del pozo y revelando su identidad. Los 3 miembros de la infame organización criminal saltaron del agujero en la pared y aterrizaron con gracia sobre el liso suelo de baldosas. Jessie y James sacaron inmediatamente una linterna cada uno de los bolsillos de sus uniformes y, al encenderlas, 2 rayos de luz brillante atravesaron repentinamente la oscuridad que rodeaba la tienda. Ahora que el pasillo estaba lo suficientemente iluminado como para que el trío de criminales pudiera navegar y buscar lo que buscaban, el equipo Rocket se puso manos a la obra. Se movieron con rapidez pero en silencio, siempre atentos a cualquier alarma para evitar que se activara. Vieron que la tienda albergaba muchos electrodomésticos extraños y variados. Algunos eran diminutos, otros enormes, pero ninguno de los extraños artilugios era el objetivo de este atraco en particular. Al darse cuenta de que lo que buscaban debía estar en otro pasillo, Jessie, James y Meowth se adentraron en el pasillo contiguo. Casualmente, sus 2 linternas se centraron en un objeto en particular. Las sonrisas perpetuas que siempre parecían dibujarse en los rostros del trío malvado se hicieron más amplias y desagradables que nunca. Habían localizado lo que habían venido a buscar allí. Bueno, parece que lo encontramos, comentó James, con no poca cantidad de pura y auténtica satisfacción en su tono. Justo lo que necesitamos para conseguir lo que queremos, dijo Jessie radiante. Ahora que la primera etapa de la operación estaba completa, la criminal estaba prácticamente ansiosa por poner en marcha la siguiente fase de su ingenioso plan. Pokémon. Vitoreó Meowth, moviendo alegremente la cola. Felicitándose por el trabajo bien hecho, la banda de criminales se puso rápidamente a despojar a la tienda de este invento realmente extraordinario. Mover este artefacto costaría mucho trabajo, considerando su tamaño, pero Jessie, James y Meowth estaban decididos. Esta vez tenían un plan infalible. El fracaso no era una opción. Ciudad Celeste era todo lo que Nolan esperaba y mucho más. El cuarteto viajero partió temprano por la mañana tras acampar la noche anterior, y por lo tanto llegó a la ciudad al mediodía. ¿Y qué ciudad? Era realmente hermosa, una extraña mezcla del industrialismo comercial moderno de Metrópolis como ciudad plateada, pero también del naturalismo que encarnaba el encanto de asentamientos más pequeños como Pueblo Paleta. Era prácticamente única en comparación con las otras ciudades que Nolan había visitado hasta entonces, y por eso se enamoró al instante. Tal como decían los rumores, hermosos canales de agua cristalina recorrían cada calle, y muchas zonas comunes estaban adornadas con magníficas fuentes y estanques, decorados a su vez con asombrosos arreglos florales y ramos.
Mirara donde mirara, la enorme devoción y amor que la gente sentía por el agua era evidente. Sin duda, Ciudad Celeste hacía honor a su nombre de ser la ciudad de la laguna floral. Así que esto es Ciudad Celeste, ¿eh? Ash sonrió radiante mientras observaba la vibrante calle por la que paseaban. Es un lugar bonito, ¿verdad? Bastante bonito, repitió Nolan con incredulidad. Diría que es mucho más que bastante bonito, Ash. Es precioso. Completamente fascinado por la belleza artística que cada centímetro de la ciudad que había visto hasta entonces parecía encarnar, el chico de cabello dorado se acercó al borde del canal más cercano y miró hacia abajo. Para su alegría, vio docenas de Pokémon de tipo agua nadando, predominantemente Golden, con un par de otros mezclados. Cuando un enorme Seaking saltó con gracia del agua y lo salpicó ligeramente, Nolan no pudo evitar reír de alegría. Una ciudad donde los Pokémon de tipo agua pueden nadar libremente por la calle, comentó el chico rubio con voz asombrada. ¡Increíble! Sí, asintió Brock en señal de acuerdo mientras caminaba para unirse a Nolan en la orilla del agua, es bastante genial. Bulba. Meadow sonrió mientras se dirigía a una fuente cercana y olía con alegría algunas de las flores de colores que estaban atadas a ella. Pikachu parecía más interesado en los Golden que nadaban en el río. Saludó alegremente a algunos que flotaban en la superficie. No les sorprendió que la única integrante del grupo que no parecía para nada cautivada por la belleza de la ciudad fuera Misty. La chica parecía completamente abatida. Tenía los hombros hundidos, abatido, y su expresión era increíblemente sombría. ¿Aún no te sientes bien, Misty? Le preguntó Nolan a su amigo, con un dejo de compasión en su voz al notar lo deprimida que parecía la chica. Misty dejó escapar un suspiro triste mientras la sacaban de sus recuerdos más bien tristes y la llevaban de vuelta al aquí y ahora. Lo siento, chicos, dijo la chica de cabello naranja con seriedad. Sé que no soy muy buena compañía hoy. No intento desanimarlos, es solo que, estar aquí de nuevo, el especialista en Pokémon de tipo agua se fue apagando miserablemente. ¿Qué te pasó aquí? Le preguntó Nolan con cuidado, genuinamente curioso. Después de todo, la idea de no querer volver a casa, ni siquiera de visita, le era simplemente desconocida. Una idea que le costaba mucho comprender. Sí, intervino Ash. Debe haber sido bastante malo haberte echado de un lugar tan agradable. Misty volvió a suspirar por lo que parecía la millonésima vez desde que abrió los ojos esa mañana. Decir que se sentía muy incómoda con el rumbo de esta conversación sería quedarse muy corta. Aún así, pensó que sus amigas merecían una explicación más detallada de su comportamiento reciente, y estaba a punto de darla, cuando de repente y sin previo aviso, toda su conversación se interrumpió de la forma más inesperada. No. Todos los jóvenes entrenadores Pokémon se sobresaltaron al oír el sonido de una sirena de emergencia. En la calle, muchos otros civiles también alzaron la vista ante el estruendo, que había interrumpido por completo el tranquilo día que habían estado disfrutando. Nolan compartió una mirada preocupada con todos sus amigos. La policía, murmuró Ash suavemente, dando voz al pensamiento que inmediatamente cruzó por la mente de todos los demás. Me pregunto qué pasó. ¿Crees que deberíamos ir a echar un vistazo? Preguntó Nolan con nerviosismo mientras las sirenas parecían sonar más fuertes. Quizás esté pasando algo que los visitantes como nosotros deberíamos saber. Bueno, no sé ustedes tres, pero yo voy, dijo Misty con férrea determinación, y sin siquiera mirar atrás a los chicos, comenzó a correr en la dirección de donde venían las sirenas. Nolan no pudo evitar enarcar las cejas a espaldas de la chica pelirroja. Para alguien que decía odiar su ciudad natal, sin duda daba la impresión de estar preocupada. Se le notaba el nerviosismo al guiarlos por las calles, llevándolos por atajos y callejones que solo un residente conocería. La expresión de ansiedad y preocupación no desapareció del rostro de Misty. Era evidente que le importaba más Ciudad Celeste de lo que estaba dispuesta a dejar ver. Sin embargo, esos pensamientos fueron rápidamente expulsados de la mente del chico de cabello dorado cuando llegaron a la fuente de la perturbación. Incluso con el conocimiento local de Misty de la zona ayudándolos a llegar allí en un tiempo récord, Nolan y sus amigos todavía estaban lejos de ser las primeras personas en llegar a la escena del incidente. Habían emergido a una calle bulliciosa, y al final de esta, un grupo de ciudadanos preocupados ya se estaba reuniendo y formando una multitud. Por lo que el chico de cabello dorado podía ver desde esta distancia, el foco de la interrupción parecía ser una gran ferretería.
Los oficiales de policía ya habían erigido un cordón a su alrededor, conteniendo a la multitud que clamaba con una intensa energía nerviosa. Claramente, Nolan y sus amigos no eran las únicas personas que querían saber qué estaba pasando. Corriendo por la calle tan rápido como sus piernas podían llevarlos, el cuarteto de humanos junto con sus Pokémon se abrieron paso a través de la multitud hasta que estuvieron parados justo en la cabeza de esta, en el borde del cordón policial. Nolan jadeó cuando vio un enorme agujero en la pared del edificio, que parecía haber sido causado por algún tipo de explosión. Disculpe, dijo Ash cortésmente a alguien, desviando sin querer la atención de Nolan de los escombros y los ladrillos rotos, para volverla a la gente reunida. Se dio cuenta de que su mejor amigo se dirigía a un hombre entre la multitud que estaba cerca de ellos. ¿Sabe qué pasó aquí? Unos ladrones entraron en esa tienda anoche, explicó el hombre con expresión preocupada en su rostro. ¿Son ladrones, eh? Repitió Ash, arqueando las cejas con curiosidad. Nolan abrió la boca para responderle el chico de pelo azabache, pero lamentablemente nunca tuvo la oportunidad de expresar sus pensamientos u opiniones al respecto. De repente, y sin previo aviso, una nueva voz irrumpió en la conversación, y no sonaba especialmente amistosa. ¿Qué sabes tú de ladrones? Preguntó con sarcasmo una voz de mujer. La acusación era evidente únicamente por el tono que utilizó. ¿Eh? Ash parpadeó sorprendido por la interrupción. A su lado, Nolan imitó la acción. Ellos, junto con el resto de sus amigos, levantaron la vista y vieron que había una agente Geni parada justo frente a ellos, al otro lado de la cinta policial. Los observaba con gran sospecha. Ustedes me parecen muy sospechosos, comentó la policía de cabello azul, insinuando fuertemente algo. Nolan intentó no ofenderse demasiado por la insinuación. Sabía que, después de todo, era parte del trabajo de la mujer mirar a los demás con sospecha cuando se había cometido un delito. Aún así, no pudo evitar mirarse a sí mismo con timidez, preguntándose qué le hacía parecer sospechoso. Esperaba sinceramente que no se tratara solo de prejuicios contra los jóvenes. Eso sería el colmo de la injusticia, después de todo. Oficial Geni. La saludó Ash amablemente, sin percibir el tono y los modales poco cálidos de la mujer. Ah, supongo que no es usted una de las que conocimos antes. ¿Nos conocíamos antes? La agente Geni levantó una ceja con curiosidad al mirar al chico de pelo azabache. Él asintió con entusiasmo. Bueno, sí, conocimos a una tal Geni en Ciudad Verde, y luego a otra en el bosque, aunque dijo ser la Geni de Ciudad Plateada, le explicó Ash. La Geni que estaba frente a ellos asintió, indicando que comprendía. Ah. Debes haber conocido a dos de mis primos. Exclamó la policía de pelo azul, y su actitud casi parecía la de una conversación. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, volvió a su tono agresivo. Si conoces a dos de mis primos, eso significa que probablemente tuviste algún trato con la policía de Viridian y Peuter. Bueno, sí, pero... Ash intentó responder a la deducción, pero fue interrumpido bruscamente antes de que tuviera oportunidad de hacerlo. Quizás solo se detuvieron a preguntarle por direcciones, o quizás encontraron una billetera en la calle y se la entregaron, comenzó la oficial Geni con una sonrisa maliciosa, antes de comenzar a gritarles directamente. O tal vez todos ustedes son ladrones que se escaparon de la cárcel. Y como para demostrar su punto, de repente blandió un par de esposas hacia Nolan y sus amigos de una manera bastante alarmante. Nunca he estado en la cárcel. Se lamentó Ash, angustiado. Yo tampoco, señora. Exclamó Brock, intentando parecer educado a pesar del trato grosero y desagradable de la mujer. Yo tampoco. Añadió Nolan, ligeramente incrédulo de que alguien pudiera sacar acusaciones tan aleatorias de la nada. Incluso su experiencia con el oficial Antoni en el Bosque Verde palidecía en comparación con esto. Eso es lo que dicen todos. Exclamó la policía con tono mordaz. Su tono fue suficiente para sacar a Nolan de su estado de incredulidad y, por primera vez desde que esta conversación había comenzado, la irritación comenzó a apoderarse de sus rasgos. ¿Así que andas por ahí lanzando acusaciones sin fundamento? Le espetó el chico de cabello dorado, y la policía parpadeó sorprendida. Era obvio que no estaba acostumbrada a que la gente le respondiera, pero Nolan no iba a dejar que eso lo detuviera. Para tu información, la oficial Geni de Ciudad Verde nos ayudó cuando hubo una emergencia con uno de nuestros Pokémon, y nosotros ayudamos a la oficial Geni de Ciudad Plateada cuando nos topamos con una de sus investigaciones. Llámalos. Seguro que nos recuerdan y pueden confirmar que te digo la verdad. La oficial Geni se detuvo a observar al niño que tenía delante.
Bueno, digamos que me lo creo todo, dijo lentamente, y era obvio que no desconfiaba menos de ellos. ¿Qué hacen aquí, justo donde ocurrió un robo? Acabamos de llegar a la ciudad, escuchamos las sirenas y vinimos a ver qué estaba pasando, respondió Nolan con sinceridad, antes de señalar a todos los demás en la multitud, al igual que probablemente hicieron todas estas otras personas. La agente Jenny resopló con fuerza. Era evidente que no estaba nada convencida. Quizás mis primos puedan dar fe de ello, pero mi acusación no es del todo infundada como dijiste, anunció con suficiencia, y al ver la confusión en el rostro de Nolan, añadió. Después de todo, el criminal siempre vuelve a la escena del crimen. La mandíbula de Nolan realmente se abrió de par en par con total incredulidad. Ah, ya veo, dijo el chico con sarcasmo tras recuperar la voz casi un minuto después. Sí, agente Jenny, seguro que mucha gente creería que es una prueba fehaciente. Seguro que se sostendrá en un tribunal. El sarcasmo del niño no pasó desapercibido, ni fue apreciado. La cara de la oficial Jenny se sonrojó levemente, sus ojos calculadores se entrecerraron y sus labios se curvaron en una mueca mientras sus mejillas se enrojecían lentamente de ira. Abrió la boca, sin duda para soltar una respuesta mordaz, pero por suerte no tuvo la oportunidad. Porque en ese preciso instante, por fin, alguien alzó la voz en defensa de Nolan, Ashi Brock. Y la voz de la razón surgió de la fuente más inesperada. Por favor, oficial Jenny, dijo una voz familiar con seriedad, mis amigos le están diciendo la verdad. No son responsables de lo que pasó aquí. Era Misty. La persona que defendía a los chicos era Misty. Nolan no pudo evitar sentir un gran cariño por ella. Con lo mal que se había sentido en los últimos días, le costó mucho coraje enfrentarse a un agente de la ley, sobre todo en un lugar donde se sentía tan incómoda. La agente Jenny resopló, visiblemente molesta en ese momento. Se giró hacia la nueva participante de la conversación, sin duda a punto de decirle que se metiera en sus asuntos, cuando vio el rostro de la chica en cuestión y se quedó paralizada. Una expresión de sorpresa absoluta se dibujó en sus rasgos afilados. ¿Misty? La oficial Jenny parpadeó, apenas notando la presencia de la chica de cabello naranja por primera vez, antes de que una enorme sonrisa amistosa se extendiera por su rostro. Oh, Dios mío, eres tú. Misty Waterflower. Hola. ¿Cómo has estado? Bueno, ahora Nolan estaba completamente desconcertado. A ambos lados, Ash y Brock reflejaban su expresión de asombro a la perfección. Misty se removió incómoda en el sitio, terriblemente consciente de la rapidez con la que un silencio sepulcral se había apoderado de la multitud. También era dolorosamente consciente de la atención que todos prestaban a su conversación. Incluso captó las palabras Misty Waterflower y ha vuelto, susurrándose entre ellos y extendiéndose como la pólvora. Negando con la cabeza, la especialista en Pokémon de tipo agua intentó rápidamente ignorarlas y volvió a concentrarse en el asunto más urgente. Estoy bien, oficial Jenny, respondió la chica de cabello naranja con cortesía, antes de volver al tema más importante. Pero la cuestión es que mis amigos son todos inocentes. Acabamos de llegar a Ciudad Celeste hace menos de una hora. No es posible que hayan cometido un robo sin que yo lo supiera, ya que llevo semanas viajando con ellos, y le aseguro que no está en su naturaleza hacer algo así. Son todos buenas personas. Hubo un silencio algo tenso mientras Misty terminaba de hacer su declaración. Al mirar a la agente Jenny por si acaso la apasionada defensa de su amiga la había impactado, Nolan se sorprendió al ver la sorpresa en el rostro de la policía, seguida de una expresión de, ¿se atrevería Nolan a pensarlo? Aceptación. Bueno, si Misty dice que no lo hiciste, me basta, anunció la agente, y así, sin más, su inocencia quedó asegurada. Nolan no pudo evitar sonreír aliviado cuando la agente Jenny empezó a colocarse las esposas en el cinturón. Siento haber sospechado, aunque ahora sospecho de mis primos. Ambas sí que tienen un gusto raro con los amigos. Nolan resopló, pero decidió dejar pasar el comentario. De todas formas, no habría tenido oportunidad de responder. Pues tan pronto como las palabras salieron de sus labios, Brock se acercó a la agente Jenny. Señorita. Tartamudeó el aspirante a criador de Pokémon, y para sorpresa de Nolan, vio que su amiga se sonrojaba, me preguntaba, ya que soy nuevo en la ciudad, tal vez podríamos reunirnos esta noche y usted podría mostrarme los alrededores. El chico de cabello dorado se quedó boquiabierto, incrédulo. Coqueteando. Brock estaba coqueteando con ella. Coqueteando con la mujer que acababa de acusarlos a todos de robo.
Bueno, no termino mi turno hasta después de tu hora de dormir, le disparó la policía a Brock con indiferencia, como si estuviera completamente acostumbrada a que chicos más jóvenes la acosaran y no fuera a aceptar la idea, y puede que incluso tenga que trabajar día y noche para atrapar a esos ladrones. Nolan intervino de nuevo en la conversación antes de que Brock pudiera hacer el ridículo aún más. ¿Qué robaron exactamente?, preguntó el chico de cabello rubio con curiosidad. La policía de cabello azul lo miró con el ceño fruncido. Eso es lo curioso, admitió la oficial Jenny, rascándose la cabeza con total desconcierto. No se llevaron dinero. Solo se llevaron una aspiradora enorme y una manguera gigante. Nolan parpadeó sorprendido. Cualquiera que fuera la respuesta que esperaba cuando hizo la pregunta, ciertamente no había sido esa. ¿Pero para qué querría alguien eso?, preguntó Ash desde el lado del chico de cabello dorado, igualmente perplejo. La agente Jenny soltó un breve bufido de fastidio. Era evidente que la policía empezaba a frustrarse por estar atrapada en una conversación que, al menos para ella, parecía no llevar a ninguna parte. Seguro que no lo sé, jovencito, pero sí sé que no tengo tiempo para adivinar contigo, la policía de pelo azul dejó entrever en su voz los primeros indicios de irritación. Tengo trabajo que hacer, así que creo que es hora de que te vayas con tus amigos, Misty. Fue un placer volver a verte. Empezó a ahuyentar a Nolan, Ash y Brock, antes de decidir que sería mejor que toda la multitud se dispersara también. Empezó a correr por el borde del cordón, intentando que los espectadores se fueran. Muy bien, todos. Se acabó el espectáculo. Empezó a gritar por encima de las muchas voces, ignorando deliberadamente cualquier protesta. No hay nada que ver aquí. Separaos. Separaos. Con muchas quejas de descontento, la gente comenzó a dispersarse. Nolan se vio empujado hacia sus amigos mientras la gente lo empujaba bruscamente, pero en lugar de dejarse intimidar, el chico rubio simplemente los ignoró. Ahora mismo tenía asuntos más importantes que atender, y con ese pensamiento en mente, se giró hacia Misty con una mirada expectante. Era una mirada que prácticamente exigía una explicación. ¿Podrías explicarme de qué se trataba todo esto?, Nolan la miró con incredulidad. Ash y Brock imitaron la acción. Misty suspiró abatida y casi bajó la cabeza, derrotada. Sabía que, después de la escena que acababa de desarrollarse, no tenía forma de evitar responder a sus preguntas. Miró a sus tres amigos con una mirada ligeramente dolida en sus ojos vermellón. Está bien, te lo contaré todo. Pero no aquí, la chica de cabello naranja lanzó una mirada fugitiva a su alrededor, inquieta, hacia la bulliciosa calle. Vamos a buscar un banco o algo donde sentarnos. Esta va a ser una historia bastante larga. Y con eso, la especialista en Pokémon de tipo agua dio media vuelta y se marchó rápidamente, dejando a los chicos sin otra opción que seguirla. Sin embargo, mientras avanzaban por la concurrida calle en busca de una zona más tranquila, Nolan no pudo evitar sentirse cada vez más confundido. ¿Qué había exactamente en común entre su amiga y la ciudad que ella llamaba hogar?